Familias de éxito. Las familias de la Biblia nos enseñan. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La familia de la fe. ¿Has observado que cuando hablamos de la iglesia, hay gente que viene a su mente posiblemente la idea de un templo? Sin embargo, la iglesia son personas. Y no solamente son personas, sino que todos ellos son una sola familia, aunque provengan de diferentes lugares, aunque tengan diferentes caracteres, aunque no lleven el mismo apellido, todos son parte de una sola familia. Se trata de la gran familia de Dios. Entonces, hablar de la iglesia implica hablar de personas, y por eso siempre será un tema que habla acerca de actividad. El ser iglesia entonces implica por lo menos 5 acciones que cada uno de nosotros debe de considerar, porque el ser iglesia implica que cada uno de nosotros hagamos esto. Voy a usar a modo de referencia un acróstico que es la palabra pesca, para definir o para hablar acerca de las características del ser iglesia. Estos 5 elementos deben de formar parte de cada uno de todas las iglesias que son de Cristo. Número 1. Predicar el Evangelio. Fuimos llamados a predicar. El propósito por el cual nos ha llamado aquí es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Fuimos llamados a predicar, pero no solamente eso, también fuimos llamados a enseñar. El envío que Jesús hace hacia la iglesia es precisamente ir y hacer discípulos, y en eso consiste precisamente la enseñanza, en hacer discípulos de Jesucristo. Se trata al mismo tiempo que lo hacemos de servir a la comunidad, de servirnos entre nosotros mismos y tomar el ejemplo de Jesús, el cual dijo que estaba entre nosotros como el que sirve, y también nos enseñó que él no había venido a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros únicamente podemos hacer exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor. Se trata de servir, de guardar la comunión con Dios, pero también la comunión con nuestros hermanos, con los otros creyentes. Comunión que implica convivencia, desarrollo, empatía, y que ha de conducirnos a que juntos también adoremos a Dios. Entonces, predicar, enseñar, servir, comunión y adorar forman este acróstico al que denominamos pesca. Esos son 5 elementos vitales que no deben de faltar en ninguna iglesia. Ahora, surgen las siguientes preguntas. Si somos iglesia, significa que somos de un mismo Padre. Y lo distintivo de la iglesia es justamente eso, que existe un lazo de filiación.
Entonces la característica más importante de la iglesia no es su edificio, ni quien predique. La característica más importante del ser iglesia es que todos somos parte de una sola familia. Somos llamados a formar parte de la gran familia de Dios. Y si formamos parte de la gran familia de Dios, entonces la pregunta es, ¿y cómo ingreso yo a esa familia de Dios? Vamos a considerar un par de textos que nos hablan acerca de cómo poder ingresar a la familia de Dios. En primer lugar, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por decisión propia que nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios. Dios es el que nos elige, Dios es el que nos llama, el que nos invita a que nosotros formemos parte de su familia. Entonces no somos nosotros los que decidimos ser hijos, ni siquiera en nuestra casa decidimos nosotros ser hijos. Es Dios el que nos llama a que nos integremos a su familia. Y a todos los que Él llama podemos escuchar estas palabras en la voz de Jesús en el Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, se trata justamente de eso. Para formar parte de la familia de Dios, para poder tener el derecho de ser llamado hijo de Dios, quiero que observes este texto. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho. Veamos en qué consiste esto de recibir y de creer. Esos dos elementos, recibir y creer, son lo que nos dan la oportunidad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Recibir es aceptar la invitación que nos da para formar parte de su familia. Y recibirla significa también creer, depositar nuestra confianza solo en Dios, reconocerle como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Si observas, no hay aquí ninguna característica que tenga que ver con la práctica de tal o cual religión. Es decir, asistimos a un templo porque somos creyentes. No asistimos para llegar a serlo. Asistimos porque somos hijos. Venimos a la casa de nuestro Padre porque somos hijos, no para llegar a serlo. Y eso es muy importante poder ubicarlo precisamente. Ahora, todos y cada uno somos parte de esa familia de Dios. Y parte de esa familia de Dios significa que todos estamos aquí. El ser parte de la familia de Dios significa que somos ciudadanos del pueblo suyo, que somos participantes de sus promesas y de sus pactos, que somos hechos cercanos en calidad de hijos, que formamos un solo pueblo de Dios y que la enemistad inexistente por el pecado Dios la ha borrado y ha quedado atrás, que tenemos entrada al reino de Dios por su Espíritu y que también cada uno de nosotros somos llamados a crecer cada día más en Cristo Jesús. Y se trata entonces de hacernos familia. Familia es porque Dios nos ha incluido primeramente en su familia. Es entendernos como parte de una sola familia y eso es lo que nos hace llamarnos hermanos. De hecho, lo único que hacemos es seguir el consejo de Jesús, porque dice en la epístola a los Hebreos, hablando de Cristo, porque el que se santifica y los que son santificados, de uno son todos, todos pertenecemos al Padre, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así es que nosotros con toda honra podemos llamarnos los unos a los otros hermanos, porque pertenecemos a una sola familia, a la familia del Dios. Y si hermanos, eso nos recuerda nuestra identidad e igualdad esencial que existe en la iglesia. Somos iguales ante el Señor. Al vivir de esta forma, la comunidad proclama con sus acciones la forma en cómo Dios actúa. Dios a todos nos y con ello no puede quedarse en solamente un intento de pensar o de sentir o en la espiritualidad. Se trata de construir un proyecto histórico. Acontece cada vez que en una comunidad de fe nos hacemos uno con Dios y con nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué significa históricamente esto? Pablo dijo sobrellevar las cargas los unos de los otros y esa es la manera de cómo históricamente empezamos a hacer esto. Ahora,
Si pudiéramos tomar el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, podríamos obtener 5 grandes columnas sobre las cuales está sustentada la idea de poder crear una comunidad de fe y de amor. Una, se trata de eso, de amarnos los unos a los otros, de considerar todas nuestras posesiones no como nuestras, sino de la propia comunidad. Todas nos las ha dado Dios, pero también de tener humildad, reconociendo y asociándonos con la gente humilde, no siendo vanidosos, no teniendo una idea inadecuada de nuestra propia vida. Las acciones deben de obedecer en procurar hacer el bien para los demás y la empatía necesaria para llorar con el que llora y de gozarnos con el que está gozando. Esos 5 elementos son esenciales para la construcción de una comunidad de fe. El apóstol Pablo habló mucho acerca de todo esto, y él hablaba de como el hacernos familia. Y el hacernos familia es que Pablo llegó a considerar a Timoteo como su propio hijo, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Pero esto implica una serie de cosas más. Amado de Dios, temeroso de Dios, eso es lo que significa Timoteo. Quiero que consideres esto. Cuando nos hacemos familia también nos ocurre exactamente lo mismo. Hay 3 elementos en los cuales nosotros nos hacemos familia, cuando juntos adoramos a Dios, y el nombre de Timoteo significa eso, alguien que teme a Dios, que le respeta, que le honra, que le adora, y que también al mismo tiempo es amado de Dios, como cada uno de nosotros hemos llegado a ser amados de Dios. Ese es el primer elemento que nos hace el hacernos familia para los demás. Número 2 es este. Timoteo llega a conocer el Evangelio por el ministerio del apóstol Pablo con su madre y su abuela. Pero no solamente eso, dice el texto, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Esto implicó también algo más. Pablo llegó a conocer del Evangelio por él y su madre y su abuela parece que también. Pero esto implica un trabajo de discipulado. Y mira, nos hacemos familia particularmente con la gente con la que trabajamos juntos, con nuestros propios discípulos. Una tercera característica. Esa tercera característica presenta a Timoteo, el apóstol Pablo, como autor de diversas epístolas, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. En cada una de ellas siempre es Pablo y Timoteo quienes están escribiendo, en algunas ocasiones algunos más, pero también es porque él es fiel compañero y colaborador en el ministerio. Y Pablo escribe así acerca de Timoteo: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas las iglesias, en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué es lo que nos hace ser familia también? El servicio. Cuando juntos adoramos, cuando juntos discipulamos y juntos servimos, esos 3 elementos sin duda nos ayudan muchísimo a hacernos familia los unos con los otros. Entonces los lazos de filiación que Dios ya ha establecido se incrementan. Es el amor y el servicio a Dios el que nos mantiene unidos y el que nos hace servir a los demás miembros del pueblo de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.